Iniciamos con ejercicio del cono circular recto. Aquí tenemos un ejercicio muy teórico de reconocimiento. Se consideran tres figuras que representan la intersección entre conos y planos. Tenemos que manejar cuatro: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Vamos a ver qué tenemos por acá. En la primera tenemos el plano, por lo general representado por un rectángulo, y aquí tenemos un plano que está intersecando de manera inclinada. En este caso, cuando ese plano es oblicuo, inclinado, oblicuo, pero sin tocar la base. Eso es importante. Fíjense que está cortando, pero no está tocando la base. En ese caso, cuando eso sucede, estamos ante una elipse. Fíjense ustedes que las opciones corresponden a identificarlas en orden, porque aparece opción A, elipse, que la número 2 es hipérbola, que la tercera es parábola, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya con haber hecho la primera, que es una elipse, estamos entre las opciones A y B. Ya tenemos que descartar las otras dos opciones. La segunda, ahora nuevamente, tenemos que el plano es oblicuo también, bien inclinado, pero con la particularidad que es oblicuo, y aquí fíjense que sí está cortando a la base. Cuando eso sucede, estamos ante una parábola. Además de eso, también hay que tener en cuenta que ese plano es paralelo a la generatriz del cono. Pero con solamente que nosotros identifiquemos que ese plano está inclinado y está cortando la base, ya estamos ante una parábola. De hecho, ya esto es suficiente para saber qué opción tenemos que marcar. En la tercera, para hacerlo completo, tenemos un plano que está completamente vertical. En este caso, ese plano es perpendicular a la base. Forma 90 grados. Aquí lo tenemos completamente vertical. Tenemos el plano. Entonces, ahí se nos forman 90 grados. Cuando ustedes vean esa figura, completamente vertical, ese plano completamente vertical al cono, entonces ahí hay perpendicularidad, ahí se forman 90 grados. Estamos ante la hipérbola. Son ejercicios simplemente de identificar. No es el único que vamos a hacer aquí, pero enfatizar en que tienen que dominar las cuatro secciones planas. Entonces, en orden: elipse, parábola, hipérbola. Sería la opción B. Considere las siguientes proposiciones acerca de un cono circular recto de vértice V. No tenemos figura, pero tenemos dos proposiciones. A ver cuáles son verdaderas. Y tiene que ver con las secciones planas. La primera dice: la intersección entre el cono y un plano. Pero aquí viene ya a lo que hay que ponerle cuidado. ¿Cómo es ese plano? Paralelo al plano de la base. En la teoría que debemos de manejar solamente hay una sección plana que es paralelo al plano de la base. Ahí nos están diciendo que si tenemos, por ejemplo, un cono
paralelo al plano de la base sería un corte de esta manera. Y lo que se forma es una circunferencia. Y aquí dice que se forma o que corresponde a una elipse. Para que sea elipse tiene que ser un corte inclinado, oblicuo. Por lo tanto, falso. Y la segunda dice, la intersección entre el cono y un plano perpendicular al plano de la base. Ahí está la palabra clave. Cuando es perpendicular al plano de la base, esto es más o menos esto. Tenemos el cono y el corte es así. Lo que se va a formar es una hipérbola. Y efectivamente aquí dice que esa intersección corresponde a una hipérbola. Por lo tanto, verdadero. ¿Cuál o cuáles? Bueno, en este caso, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Solamente la 2. Completamente esto es teórico. Hay que repasar las 4 secciones planas del cono. Aquí se ilustra un cono circular recto y una sección plana, producto de la intersección de dicho cono con un plano perpendicular a la base de este. Y aquí está la palabra clave, plano perpendicular. Este plano es perpendicular a la base. Y solamente tenemos una sección plana donde ese plano es perpendicular a la base. Y esa sería la hipérbola. La palabra clave, plano, bueno, la frase clave, plano perpendicular a la base. Considere las siguientes figuras que corresponden a dos conos circulares rectos que son intersecados cada uno por un plano diferente. En el primero tenemos un plano inclinado u oblicuo, pero no está tocando, no está cortando a la base. Por lo tanto, en este caso, estamos ante una elipse. Debemos ser capaces para la prueba nacional de que cuando vemos la figura ya automáticamente saber de qué se trata. Así como la número 2, tenemos que saber que se trata de una parábola. ¿Por qué? Porque la parábola es el otro corte que es oblicuo, pero la parábola sí está cortando a la base. Y además de eso, paralelo a la generatriz. Veamos qué decían las proposiciones. En la figura 1, la intersección entre el plano y el cono corresponde a una parábola. Y habíamos dicho que era una elipse. Por lo tanto, falso. Y la número 2, que la intersección entre el plano y el cono corresponde a una elipse. Y ya habíamos dicho que era una parábola. O sea, están al revés. Sí está la parábola y la elipse, pero no como lo indican las proposiciones. Ambas son falsas, entonces. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Ninguna es verdadera. Repito y recuerden, deben de ser capaces que si les aparece una figura, a simple vista reconocer las 4 secciones planas. Considere la siguiente figura referente a un cono circular recto cortado por un plano alfa oblicuo con respecto a la base y sin cortarla. Imagínense que es suficiente con la redacción para saber cuál tenemos que marcar.
Aún así nos están dando una figura donde estamos viendo a ese plano que está cortando de manera inclinada sin tocar a la base. Por lo tanto, aquí tenemos lo que se nos forma y eso sería una elipse. Recuerden, con solo ver la figura ya deberían de saber que esto es una elipse. Esa es la meta para cuando lleguen ustedes al examen, reconocer bien las 4 secciones planas: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia.